Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. La Iglesia polaca prohíbe a un arzobispo emérito celebrar misa por describir al Papa Francisco como el Anticristo. Así titulaba ayer Vida Nueva Digital esta información que nos habla de que Jan Lenga se ha negado a incluir a Francisco en sus oraciones y ha señalado que Benedicto XVI es el único Papa. ¿Qué más cosas dice este arzobispo polaco? Pues dice: Bergoglio no se ha confirmado a sí mismo en la fe y no está transmitiendo esa fe a otros, está desviando al mundo. Y sigue: proclama falsedades y pecados, no la tradición que ha perdurado durante 2000 años. Proclama la verdad de este mundo, que es precisamente la verdad del diablo. Y ahora pregunto yo, señores obispos y cardenales de Polonia y del resto del mundo, ¿no es verdad lo que dice este arzobispo emérito? ¿No es verdad? Bergoglio no se ha confirmado a sí mismo en la fe y no está transmitiendo esa fe a otros, está desviando al mundo. ¿No es verdad eso? ¿Acaso no es verdad que Bergoglio ha demostrado que no es siquiera católico? Cuando él dice en televisión, jactándose de ello, que a mí me da igual quién eduque a un niño, que sea judío, musulmán, protestante, católico, a mí eso me da igual, a mí lo que me importa es que le dé de comer y lo demás, secundario. Y como eso, tantas otras cosas. ¿Es acaso católico Bergoglio? ¿No tiene razón lo que dice este señor? O cuando dice proclama falsedades y pecados, no la tradición que ha perdurado durante 2000 años. ¿Acaso ha guardado la tradición de la Iglesia en el tema de la pena de muerte? ¿Ha ido contra la tradición de 2000 años? No se ha podido apoyar en nadie Bergoglio para cambiar el catecismo. Y sigue este señor, proclama la verdad de este mundo, que es precisamente la verdad del diablo. ¿Acaso no es cierto eso que dice el arzobispo Lenga? ¿Acaso Bergoglio no apoya la Agenda 2030 de la ONU, que es diabólica, que son las verdades de este mundo, pero no las verdades de Dios? Él lidera esa agenda. Bueno, pues parece ser que no les gusta a los obispos polacos que diga la verdad, que se exprese. Otra cosa es que lógicamente saque la conclusión de que es el anticristo. No les gusta escuchar eso, pero hay muchos que lo piensan, pero no se atreven a decirlo. Él se ha atrevido y estas han sido las consecuencias. Al nombrar a Benedicto en el canon de la misa como el Papa y a llamar a Bergoglio el Anticristo, la Conferencia Episcopal de Polonia prohíbe al arzobispo emérito celebrar misa y predicar, por esas dos razones. Bueno, pues ahora vamos a hablar de otro tema, que es que Benedicto se sabe el único Papa y que la Iglesia vive el final de los tiempos. Benedicto sabe que la Iglesia vive el final de los tiempos. Benedicto domina el tema del fin de los tiempos y el tema del anticristo. Vamos a escuchar al respecto un audio muy interesante sacado del programa El Pulso de la Fe, emitido en 2008 en México, en una entrevista que le hizo Roberto Ofarril al reverendo padre don Alfredo Sáenz, jesuita, que es un experto también en los últimos tiempos. Vamos a escuchar un fragmento para que veáis cómo domina su santidad Benedicto XVI el tema de los últimos tiempos. Entonces, la palabra fin de los tiempos, cuando dice que es un tema de programado olvido. Eso, de un tema de programado olvido, lo dice su santidad Benedicto XVI en una dedicatoria introductoria, en una introducción que le escribe Benedicto XVI en el libro del padre Alfredo Sáenz, que escribió El fin de los tiempos y 6 autores modernos, del padre Alfredo Sáenz. Bueno, pues en este libro Benedicto escribió una introducción donde dice que el tema del fin de los tiempos es un tema de programado olvido. Recordad que incluso recientemente Bergoglio, hace 2 o 3 años, en una de sus muchas pláticas, dijo que se burló de los sacerdotes que hablan del fin de los tiempos. Sigamos escuchando esta entrevista. ¿Qué tanto sabe el Papa Ratzinger de estos que han levantado su trono dentro de la Santa Sede, padre? Él tiene una gran experiencia en el Vaticano, porque hace muchos años que está, conoce bien todo. De modo que además él se interesa mucho en este tema del fin de los tiempos. La tesis doctoral que él hizo para ser doctor en la Iglesia Católica fue sobre este tema.
Sobre el fin de los tiempos. El fin de los tiempos. Así que Fijémonos lo que nos dice, que la tesis doctoral que hizo Benedicto XVI fue sobre los últimos tiempos. Imaginémonos si su santidad Benedicto XVI domina o no domina este tema. Sigamos escuchando al padre Alfredo Sáenz porque es muy interesante todo lo que nos cuenta. el tema que él quiere mucho. Por eso yo le mandé el libro, porque entendí que él me lo iba a comprender y a leer, vamos a decir, porque a veces uno recibe el libro y mira la solapa nomás. No, y por la cartita que le envió, sí, vemos que sí. Que no es una carta de acusa al recibo, sino que es conceptuosa. Y tiene, a eso de programado olvido no deja de ser interesante, es decir, que no se quiere hablar de ese tema. Es como un tema tabú, programado olvido, o sea, hay un olvido consciente, porque la gente está muy cómoda en este mundo viviendo, no quiere pensar en el fin de los tiempos. Bueno, déjeme entonces leer lo que más adelante le escribió el mismo cardenal Ratzinger. Dice: antes de escuchar lo que le escribió el cardenal Ratzinger, recordemos, insisto, el interés que mostró Bergoglio en denigrar, insultar y burlarse de los sacerdotes que hablan de los últimos tiempos. O sea, ese programado olvido no les interesa a los que defienden la Agenda 2030, no les interesa que sepamos realmente todos estos temas, que los conozcamos. Augurando que la lectura de estas páginas muevan a los lectores a comprometerse en la historia presente, con aquella fortaleza que otorga la esperanza en la instauración definitiva. Está hablando de la parucía, ¿sí? Sí. Instauración definitiva de todas las cosas en Cristo, les saludo. Esas son palabras de Ratzinger al padre Alfredo Sáenz. Ojo. O sea, el Papa sabe. Sí. El último, como decía, el último retiro se lo dio un cardenal llamado Biffi, y el tema fue el fin de los tiempos. Ya del retiro del Papa ahora, en este año. Y cardenal Biffi, ya como Biffi. Y usó mucho un autor que usó acá, Soloviev, un ruso, que hace precisamente un análisis muy interesante de la figura del anticristo, el triunfo del anticristo en la historia, un poquito novelado, pero todo en base al Apocalipsis. Y el retiro un poco versó sobre Soloviev. Así que el Papa está muy interiorizado en el tema, está muy interiorizado. Gente que él conoce claramente esto, y tengo entendido que, digamos, era una especie de, dentro del Vaticano, una línea que quería una línea más dura frente a purgar a la Iglesia de esta invasión. ¿Limpiar la casa? Limpiar la casa, ¿no? Que había anunciado Pablo VI con el humo de Satanás, y a Juan Pablo II se lo dijo, él le insistió una y otra vez en este trabajo, que era muy arduo, muy difícil, porque si está dentro, porque no solamente ha llegado, como se dice también, al atrio, sino al santuario. Ha penetrado hasta el santuario, ha penetrado hasta la cocina, dominan actualmente pues lo que es en el Vaticano, absolutamente, han llegado hasta lo más alto de todo. En tiempos de Juan Pablo II, en tiempos de Benedicto, ejercían una presión asfixiante, pero en la actualidad ya la depresión se pasó a ocupar la silla petrina. Este libro, El fin de los tiempos y 6 autores modernos, está escrito en los años 90, por eso decíamos que era el cardenal Ratzinger el que le escribió esa dedicatoria. Bueno, pues ahora os cuento que Benedicto, como os decía, se sabe el único papa y sabe también que la Iglesia vive el final de los tiempos. El padre Pío, recordemos, dijo a un joven sacerdote en 1960, el padre Gabriel Amorth, quien terminaría siendo el famoso exorcista de Roma, el Vaticano: «Sabes, Gabriel», le dice el padre Pío, «es Satanás quien se ha introducido en el seno de la Iglesia y dentro de muy poco tiempo regirá una falsa Iglesia». Dentro de muy poco tiempo, le dijo el padre Pío, en el año 60, al padre Gabriel Amorth, dentro de muy poco tiempo regirá una falsa Iglesia. Estas palabras textuales nos las recordó José María Zabala, el periodista español, nos las recordó en varias entrevistas y por eso os las quería hoy traer aquí. La advertencia que le hizo el padre Pío a don Gabriel Amorth. Es Satanás quien se ha introducido en el seno de la Iglesia y dentro de muy poco tiempo regirá una falsa Iglesia. Eso era en 1960. Ahora, dice Giuseppe Pellegrino, es una guerra abierta entre el falso magisterio, representado en Bergoglio, y Benedicto XVI. Amigos, han pasado tantas cosas desde el domingo 12 de enero, escribe Giuseppe Pellegrino, cuando el Papa Benedicto XVI y el cardenal Sara anunciaron la publicación de su nuevo libro. Está claro que hemos entrado en una nueva fase de la crisis,
que ha envuelto abiertamente al papado desde el año 2013. Los medios de comunicación católicos no tocarán la verdadera historia e incluso los sitios web que son críticos con Bergoglio no tocarán el aspecto específico de la perdurable presencia de Benedicto XVI como papa porque lo consideran demasiado controvertido el tema y, entre comillas, ridículo. Más que nada porque les da miedo de lo que digan de ellos, ¿no? Que les tomen por lo que sea. A mí me da igual lo que digan de mí. Yo tengo que defender lo que creo que es la verdad. Estoy publicando esto, dice Giuseppe Pellegrino, en mi página de Facebook, porque sé que otros medios no lo publicarán. Los hechos no encajan con su narrativa. Siempre estoy tratando de presentar a la gente con hechos para que puedan sacar sus propias conclusiones. Esto es lo importante, los hechos. Frente a los hechos no hay argumento que valga. Así que aquí están los hechos que se surgen de los últimos 44 días. Él escribe 35, pero esto yo lo estoy contando unos días después. Primero, Benedicto XVI todavía se considera a sí mismo papa. Su intervención directa en la cuestión del celibato sacerdotal de tan central importancia para la vida de la Iglesia no fue casual o al azar. Su escrito en Desde lo profundo de nuestros corazones, el libro del cardenal Sara, es lúcido y teológicamente razonado, brilla con gran claridad. Su tesis es que toda esta crisis se centra en cómo entendemos la Iglesia. El sacerdote debe fundamentalmente vivir su identidad en unión orante con Cristo como esposo de la Iglesia, que es la esposa del Cordero. El sacerdote está llamado, ante todo, a ser un vigilante, uno que mantiene la vigilia en oración por su rebaño. A ver si nos enteramos, señores obispos y cardenales. El sacerdote está llamado ante todo a ser un vigilante, uno que mantiene la vigilia en oración por su rebaño. Esto significa, me permito añadir a este escrito, que si ves un lobo en medio del rebaño, tienes que denunciarlo, tienes que gritar, cuidado con el lobo, porque si no te haces cómplice, encubridor del lobo. Seguimos. Cuando se pierde esta identidad de vigilante, el misterio de la Iglesia se oscurece. Él anima a los sacerdotes, como su verdadero Santo Padre, habla de Benedicto XVI, y los llama a lo que debería ser su primer amor. He aquí la voz del verdadero y perenne magisterio, la voz de Pedro, ejerciendo su llamado para fortalecer a sus hermanos. Segundo, Bergoglio tiene miedo de Benedicto. Ojo, no sabemos lo que realmente ocurrió o qué acuerdos pueden o no haber sido hechos entre los bergoglianos y los ratzingerianos, tanto en 2005 como en 2013. Algunos han dicho que la facción de Bergoglio acordó permitir que Ratzinger fuera elegido papa en 2005, pero puso ciertas condiciones sobre lo que haría y que renunciaría después de cierto tiempo. Otros sostienen que en 2013 Benedicto XVI renunció de tal manera que mantuvo la silla de Pedro mientras permitía que Bergoglio se convirtiera en obispo de Roma y aparentemente en el Papa. Yo soy de los que piensa que Benedicto, al que retener el munus, sigue siendo absolutamente todo, Papa y obispo de Roma. Todo esto es una especulación y lleva discusiones interminables por parte de mucha gente que no conoce toda la historia. Pero esto es lo que sí sabemos. Claramente Bergoglio tiene miedo de Benedicto. El demonio que habla a través de Bergoglio reconoce el coraje y la integridad de Benedicto y sabe que éste sigue estando, de alguna manera, imposiblemente, a cargo. El circo de la cobertura mediática y la desinformación sobre el lanzamiento de la última exhortación pagana, sincretista, relativista de Bergoglio tendió a perder completamente la verdadera historia. Bergoglio cambió su plan para aprobar la ordenación de los viri probati, que estuvo pendiente por años porque Benedicto llamó a su engaño. Si cambias esto, te estarás poniendo en oposición a toda la tradición de la Iglesia. Dice el libro de Benedicto en pocas palabras. Bergoglio se echó para atrás porque teme a Benedicto. Y punto número 3. Benedicto XVI entiende que la Iglesia está viviendo en el final de los tiempos. Ya hemos escuchado al principio en ese audio cómo Benedicto domina el tema del fin de los tiempos. Hizo su tesis doctoral en ese tema.
Nadie ha sido más consciente del mal presente en la Iglesia durante toda su vida que Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Su vida como prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe la pasó oponiéndose tanto a la falsa enseñanza doctrinal, especialmente en el ámbito de la teología moral, como a la corrupción inmoral del clero homosexual que lleva las riendas del poder de la Iglesia en la mayoría de las cancillerías, así como en el propio Vaticano. Él sabía y conoce el mal al que se enfrenta, y aún así renunció hace 7 años, este mes, y claramente pretendía que otro hombre fuera elegido que recibiera las riendas del poder. Su acción ha desconcertado a muchos y ha enojado a no pocos. ¿En qué estaba pensando? Pues simplemente diría yo en echarse a un lado, en que esa presión insoportable a la que se vio sometido pasara de largo y él pudiera seguir cuidando al rebaño, pero de una manera nueva, como dice él, porque su renuncia no fue para siempre. O sea, su sí fue un sí para siempre y su renuncia pues fue una renuncia solamente aparente. Obviamente no podemos saberlo todo, pero podemos conectar al menos algunos puntos. Como cardenal, Joseph Ratzinger introdujo un nuevo tema en el catecismo de la Iglesia Católica que no había estado presente en los catecismos anteriores, el juicio final de la Iglesia, insertado como parte de la enseñanza sobre la segunda venida de Cristo. Los párrafos 675-677 se centran en lo que sucederá a la Iglesia en el tiempo inmediatamente anterior a la segunda venida. Estos párrafos describen un engaño religioso que es en realidad la apostasía. El punto 675 habla de la impostura religiosa y creemos muchos que es en la que estamos actualmente, ¿vale? Ese punto describe bastante bien el 675, la realidad actual. ¿Alguien más siente que esa es una definición sucinta de lo que hace Bergoglio? Además, sabemos que como joven teólogo y de nuevo como Papa, Benedicto ha sido intrigado por una escatología patrística un tanto oscura que afirma que antes de la segunda venida la Iglesia debe ser dividida en dos para que la Iglesia pueda ser salvada. Parecería que de alguna manera estamos siendo testigos de esta división. Ya no es posible negar que hay dos magisterios. La idea de un falso magisterio que existe al lado de un verdadero magisterio que ambos están hablando ya no puede ser negada. Es la hora de la pasión de la esposa de Cristo. Y así termina Giuseppe Pellegrino. Os lo he resumido al final para no alargarlo más. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Hemos leído casi al completo el artículo de Giuseppe Pellegrino que nos lo trajo hace unas semanas Marco Tosati, el vaticanista italiano, y que os dejaré el link por si lo queréis leer vosotros completo. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.